El tema: arrepentimiento y confesión del pecado. Recibir la salvación implica ser consciente de lo que ésta significa para la vida del creyente. Previamente debe estar preparado, dispuesto, creyendo en quien concede la salvación, y debe dejar de hacer lo malo que venía haciendo. El arrepentimiento es un tema reiterativo en todos los sermones del Señor Jesús. Cuando Él inició su ministerio, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. El arrepentimiento, según la Biblia, es un cambio de mentalidad o actitud frente al pecado. Es un elemento decisivo en la fe salvadora. Literalmente significa reflexión, un cambio de propósito, un abandono del pecado. Un verdadero cambio de mente da como propósito un cambio de conducta. El arrepentimiento requiere el repudio a la vieja forma de vivir y acudir a Dios en busca de salvación. Arrepentirse no es avergonzarse o sentir tristeza por el pecado, aunque siempre incluye el elemento remordimiento. Es un cambio de dirección de la voluntad humana, una decisión encaminada a abandonar toda injusticia y procurar en su lugar la rectitud. El arrepentimiento no es una obra meramente humana, es un don otorgado por Dios en su soberanía. Dice en Hechos 11:18, comillas, así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida, cierro comillas. El arrepentimiento abarca tres elementos: intelecto, emociones y voluntad. Intelectualmente, el arrepentimiento empieza con el reconocimiento del pecado y la conciencia de que éste es una afrenta al Dios Santo, en la cual el pecador tiene responsabilidad por su propia cuenta. El arrepentimiento que lleva a salvación debe incluir el reconocimiento de quién es Cristo, juntamente con la aceptación de que Él tiene el derecho de gobernar la vida de cada creyente. Ahora, desde el punto de vista emocional, el auténtico arrepentimiento va frecuentemente acompañado de un sentimiento angustioso de pesar, pero este pesar o tristeza no es en sí arrepentimiento, sino remordimiento. Se puede estar apesadumbrado o avergonzado sin estar verdaderamente arrepentido. Tal fue el caso de Judas, Mateo 27:3. Y con respecto a la voluntad, esta debe ser transformada. Debe haber un cambio de dirección, una firme determinación de abandonar la desobediencia obstinada y rendir la voluntad a Cristo. El arrepentimiento no es un acto de una sola vez, pues tiene lugar en la conversión e inicia un proceso progresivo de por vida para alcanzar la salvación. Primera de Pedro 1:9. El verdadero arrepentimiento implica reconocimiento de pecado. Mateo 3:5 y 6. Cambio de actitud. Mateo 21:28-29. Y cambio de conducta, Isaías 55:7. Referente a la confesión de pecado, en Primera de Juan 1:9 el apóstol dijo: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cierro comillas. Confesar es algo que sale de nuestro interior. Es reconocer y declarar una culpa, algo que se mantenía oculto o en secreto, un pecado. Es sacar de dentro de sí toda basura, toda impureza. Es limpiar el corazón, hacer una renovación interior. Dice en Mateo 3:6 que la gente de Jerusalén, de toda Judea y toda la región del Jordán,
cuando confesaban sus pecados, acudían a Juan, hijo del sacerdote Zacarías, y él los bautizaba. La confesión de pecado es un acto de fe, y es el resultado de la aceptación y convicción profunda por alguna falta cometida. Cuando se incurre en pecado es contra Dios, pues es Él único, justo, santo y bueno. La confesión que hace el pecador es buscando el perdón de Dios. Pero muchas veces el pecador no solo ofende a Dios, sino también a otra u otras personas, que pueden ser su cónyuge, un familiar, un amigo, un compañero, etc. Por lo cual la palabra de Dios ordena también confesar la ofensa al afectado. Santiago 5:16. El que comete un pecado debe confesarlo para alcanzar el perdón, la misericordia y la paz de su alma. Para el cristiano, confesar sus pecados a Dios debe ser algo constante, muy importante e ineludible. Debe ser como orar. La confesión del pecado es señal indudable de la nueva vida en Cristo. Por eso guarda estrecha relación con el arrepentimiento y el bautismo. Es necesario confesar los pecados en oración al Señor Jesucristo, quien es el abogado del pecador ante Dios el Padre. Él intercede ante las acusaciones del enemigo. En la Biblia dice, comillas, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Juan 9:31. En la Sagrada Escritura hay modelos de oración para confesar el pecado, buscando restauración de las almas. Ejemplo de tales modelos los encontramos en la oración de Daniel, Daniel 9, del 4 al 19, en el libro de Esdras, capítulo 9, y en el Salmo 51. Es de gran beneficio conocerlos. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Amén.